Gracias por continuar con nosotros. El pasado 25 de Los Corrientes fue aprobada la Ley de Extinción de Dominio en el Legislativo Federal. Bueno, hay quienes no estuvieron muy de acuerdo y decían que se tenían que haber analizado otros tantos factores porque ahora pareciera que deja abierto a algunos riesgos. Pero agradecemos el que nos acompañe Abril Alcalá, diputada federal, para platicarnos al respecto. Bienvenida. Muchísimas gracias, José Ángel, y muchas gracias a todos quienes nos acompañan en este espacio, porque es indispensable que la ciudadanía se involucre, que se entere de lo que está sucediendo en San Lázaro y que se involucre en este proceso de decisión, porque yo creo que pasó demasiado rápido de la Cámara que inicia, que en este caso fue el Senado. Luego a la Cámara Revisora. Se hizo todo esto muy rápido, no se escucharon las voces disidentes y bueno, además a nosotros nos presentan ya el dictamen el mismo día que se debatió a las 12 de la mañana, las sesiones empiezan a las 11. No empezaba la sesión porque no tenían el dictamen listo. Entonces, yo creo que muchos de los diputados incluso no tuvieron tiempo ni siquiera de leer cuáles eran los artículos que se habían quedado. Evidentemente nosotros teníamos identificados cuáles eran los que nos preocupaban y a partir de ahí se presentaron 63 reservas de todos los colores. Y además yo en este video que envié en mis redes el pasado sábado por la madrugada, yo les digo, incluso Tatiana Cloutier, esto no es un tema de colores. Tatiana Cloutier se levantó, precisó que hay un riesgo muy grave en este proceso, que pudiera convertirse de la extinción de dominio, en lo que yo estoy completamente a favor. De hecho, yo lo presenté como una de mis propuestas de campaña, recorriendo las calles, porque yo sí creo que hay que tratar con mano muy dura a la delincuencia. Pero esta abre el espacio a la arbitrariedad, a los abusos. Y de aquí que pues desgraciadamente no se escuchó, se ignoraron todas estas otras voces, y yo lo que le pido a la ciudadanía es que se involucren para que le soliciten a los otros diputados que se unan para echar para atrás esta ley. A ver, ¿cuáles son los riesgos? ¿Cuáles son esos focos de alerta muy en específico, diputada? Mira, básicamente una es que atenta completamente contra el principio de presunción de inocencia, que es uno de los principios de derecho de todos los procesos donde no se puede determinar la culpabilidad hasta que ésta se compruebe. Sin embargo, en este caso se puede asegurar un bien antes de que haya un proceso penal terminado, antes de que se le haga una sentencia definitiva a un imputado. Entonces, tú imagínate que para empezar, antes de que se te sentencie, a ti ya te pueden quitar un bien. Y lo segundo, se puede hacer una venta anticipada. Tatiana Cloutier solicitaba que esto fuera solamente en caso excepcional, porque la venta anticipada se hace en el caso, por ejemplo, de grandes capos o de quienes pudieran luego vender los bienes para que no se los incauten, cambiarlos de nombre, etcétera. Esto podría ser una modificación, por ejemplo, para la ley, que no se les permita venderlo en el tiempo en el que se termine el proceso. Pero no, aquí no es excepcional. Aquí en todos los casos se puede vender el bien sin que se haya demostrado la culpabilidad del sujeto. Entonces, tú imagínate a cualquier persona que tiene su casa, lo confunden con un delincuente. Inmediatamente te pueden quitar tu casa, venderla, y si resulta que eres inocente, después te dirán, lo siento muchísimo, hay un transitorio. Hay un transitorio, nos trataban de explicar que, bueno, que el transitorio decía que se puede resarcir el daño, pero oye, no, el daño no nada más es económico, es moral. A la gente que le vendan su casa, y además, ¿a qué precio te lo van a resarcir? ¿Al precio catastral? A una persona que tiene una tierrita que le pueden, o un departamento que puedan utilizar para hechos ilícitos y que no está dentro de su responsabilidad, pues resulta que también se los pueden asegurar, venderlos, y ahí se acaba el asunto. Entonces yo creo que aquí estamos dejándole la puerta abierta. Esto en las manos equivocadas puede ser muy peligroso, porque no estamos hablando nada más de esta administración y de este sexenio. Estamos hablando de todo este tiempo y el que le siga, porque yo creo que las leyes no se hacen para 2, 3 años. Claro. Y en este caso sí queremos echarla para atrás. El llamado es al presidente, todavía lo puede vetar, todavía puede echarla para atrás, de manera que nosotros presentemos una que de verdad
nada más persiga a los delincuentes, que no vaya en contra de la ciudadanía. Diputada, pues al principio parece entonces que salió peor el remedio que el trapito. Puede ser, porque de hecho la intención de hacer esta nueva ley es porque la que existía pues era muy inoperante. Era muy difícil de incautar recursos, de hacerse. Sí, hay casos que sabemos de gobernadores, etcétera, claro, a los que no se les ha podido asegurar nada. Entonces se trataba de flexibilizar, pero se flexibilizó de tal manera que ahora no existen los candados para asegurarle derechos al ciudadano de buena fe. En lo que un ciudadano demuestra su inocencia, puede pasar un tiempo en el que este bien ya se haya vendido o subastado, etcétera. Entonces este es el llamado, que las autoridades escuchen. ¿Queda abierta la puerta para un manejo discrecional de esta ley? ¿Queda abierta la puerta para una persecución política inclusive? Persecución política, en algunos casos en otros países, por ejemplo, este tipo de leyes pueden ser utilizadas para la autocensura, que al provocar miedo entre la ciudadanía, entre los medios de comunicación, entre los opositores políticos, pues obviamente hay una autocensura por temor a que no vayas a ser señalado, ¿no? Porque te pueden fabricar cualquier delito y ya es motivo para la extinción de dominio. Puede ser. Y digo, nosotros queremos darle el beneficio de la duda a quienes presentan esta ley, a Martí Batres, porque finalmente esperamos que la voluntad sea buena, ¿no? De realmente ir detrás de los delincuentes. Pero es que hay que ser cuidadosos, porque sí se puede prestar, a lo mejor no necesariamente del Ejecutivo, puede ser cualquier miembro de la administración pública que pudiera señalar a alguien como presunto culpable y que entonces sufra de estos abusos. Y los más vulnerables van a ser quienes no puedan hacerse de una defensa legal sólida. Porque ayer, de hecho, me escribieron de todas partes de la República. Yo les quiero agradecer muchísimo la participación, que se vinculen, de verdad, que estén preocupados por su país y que quieran actuar. Me decían, ¿qué hacemos? Y hubo unos abogados que me escribían y me decían, bueno, por lo menos ya vamos a tener más trabajo porque nos vamos a llenar de amparos. Claro, pero es que eso es una persona que puede pagar un abogado, quien no, y además un abogado que sea experto en estos procedimientos, pues tal vez será víctima de abusos, y no sería la primera vez que sucede en México. Y es que no habría distingos, es decir, se podrá aplicar tanto para un gran capo de la droga o para un gobernador que robó, igual que para un campesino o para un trabajador que simplemente, es acusado por algún delito. Es correcto, y además eso es lo que nosotros proponíamos. Por una parte, si la venta anticipada se hace en caso excepcional, por ejemplo, en un gran capo, en un exgobernador o gobernador en curso. En estos casos sí se puede hacer como una medida precautoria que se le aseguren los bienes, no venderlos, o venderlos en el caso de que ya se tenga casi el expediente y la sentencia terminada. En estos casos, adelante, porque yo creo que lo que nos urge es resarcir el daño que ha hecho la delincuencia a nuestro país, la corrupción, etcétera. Es urgente que sí se sensibilice, que se pueda ayudar a través de programas sociales a todas estas personas, por ejemplo, de desaparecidos, programas de este estilo, pero que haya una diferencia entre estos casos, que sea excepcional y que no sea el modus operandi de esta ley, ¿no? Entonces, en lo que averiguamos, yo te quito ya tus bienes, te congelo tus cuentas, los vendo y después vemos si eres culpable o no. Nos queda un par de minutos, diputada. ¿Alternativas que existen entonces ya en este momento, después de que en el Legislativo fue aprobada la ley? Sí, la primera sería un llamado al señor presidente. Todavía él tiene oportunidad de vetarla. Con la intención, insisto, no de proteger a los delincuentes, al contrario, con ellos vamos con todo, pero que dé la oportunidad para que se presente una ley más acotada.
Son unos cuantos artículos los que podemos modificar y le da un sentido completamente diferente, le da seguridad y derechos a los ciudadanos. Por otra parte, se puede solicitar también en la comisión permanente que nos abran otro espacio para volver a analizar la ley. Y la tercera opción es meter una acción de inconstitucionalidad. De hecho, yo recibí ayer llamadas de muchos compañeros y compañeras diputadas que quieren unirse a esta solicitud, este exhorto para que se delimite esta ley. Tal vez la tercera vía sería la mejor ¿no? Pues es que considerando las probabilidades de opción A y opción B, yo creo que sí nos tendríamos que ir con la acción de inconstitucionalidad. En eso ya estamos trabajando, pero bueno, lo que sí le solicitamos a la ciudadanía es que se unan. Había quienes nos decían, no, bueno, es que su trabajo es allá. Entre nosotros ya sabremos cómo evaluamos la ley. Digo, sí, pero es que también una parte de mi trabajo es informarle a la gente, porque ellos deben involucrarse, ellos deben hacer llamado a sus representantes, que sepan que el pueblo está enterado, que esta gente de buena fe está preocupada y que tendrá un costo político permitir que se abra la puerta a este tipo de abusos. Entonces, por eso les pedimos que se unan, los mantendré informados a través de mis redes sociales de cuáles van a ser los pasos. Estoy en Facebook, Abril Alcalá, estoy en Twitter, Abril-Alcalá P, y en Instagram, evidentemente, me pueden escribir y estamos en comunicación. Pues, diputada, al pendiente. Te agradezco mucho y muchísimas gracias a todos por abrirnos su casa. Nosotros continuamos enseguida, no se vaya.